empezar en este momento esta sesión, esta primera masterclass organizada por Bosque. Ahora les contaré un poquito lo que hay detrás de Bosque. Y Bosque ha invitado, y en este caso Fabiano, ha invitado a Carlos Cornejo, que nos está acompañando desde México. Y digamos que quisiera empezar este ratito que vamos a tener aquí todos con algo, una de esas, creo que he estado en un montón de conferencias y de charlas y de cosas durante estos meses de pandemia, y creo que esta es una de esas cosas buenas que nos está dejando la pandemia, y es que de repente una tarde estamos, no sé, desprogramados y decimos, oye, ¿por qué no te dictas una charla a una gente de tal sitio? Y dice, ah, pues venga, sí, tengo tiempo y lo hago, ¿no? Y eso nos ha permitido que en esta misma semana, ayer teníamos una conferencia de Argentina, esta mañana una conferencia de España y ahora una conferencia de México. Eso es un lujo que la pandemia nos ha traído y que, pues, veámoslo desde ese punto positivo, que es una de esas cosas buenas que nos ha dejado la pandemia. Bueno, quiero contarles, antes de empezar esta sesión, y es que esto que pasa hoy es una iniciativa de Bosque, realmente, Bosque representada en Fabiano Vincenzi, que es un egresado de la Escuela de Diseño Publicitario y que junto con otros socios que también son egresados de la escuela, pues tienen este estudio que ya ahora Fabiano nos contará. Y Fabiano se acercó a nosotros y dijo, Emilio, quiero, bueno, también con Daniel Céspedes, dijeron, queremos hacer algo por la escuela, queremos contarles cosas que están pasando en el mundo, queremos que conozcan a gente que nosotros estamos conociendo alrededor del mundo, y queremos que también los estudiantes de Veritas puedan tener acceso a esa información de manera exclusiva, porque como les comenté a todos en los diferentes chats en los que les he compartido información, esta es una masterclass exclusiva para estudiantes Veritas. Entonces estamos súper honrados con esta compañía tuya, Carlos. Y bueno, Fabiano, te doy la palabra a ti para que nos cuentes un poquito de Bosque y le hagas la introducción a Carlos en nombre de Bosque y de Veritas. Perfecto. Voy a poner la cámara como para que me vean nada más, pero la voy a quitar porque creo que no tengo muy buen internet. Pero hola, yo soy Fabián. Sí, la verdad que súper agradecido de que lo logramos. Tenemos tal vez un par de semanas, tal vez un mes de estar organizando esta actividad, que es la primera de muchas. Realmente creo que lo que estaba diciendo Emilio ahora es súper valioso. Si algo bueno podemos rescatar de la pandemia es que ha hecho el mundo mucho más pequeño, mucho más chico y accesible. Y a raíz de esto es que yo llegué a conocer a Carlos por medio de un estudio súper talentoso de México, ¿verdad? Y entonces me parecía muy valioso, primero lo que hace Secret Name, que ya, como dijo Emilio, nos darán un masterclass, porque creo que el trabajo que ellos hacen es espectacular. Y si no los han visto en redes, por favor, síganlos y denle like y toda la cosa, porque son unos cracks. Pero no, realmente nada más para ir cerrando, agradecidísimo. Y porfa, si tienen estudiantes, amigos, compañeros que no se pudieron unir, tratemos de que esto se convierta en algo muchísimo más grande que lo que es hoy y vaya evolucionando, porque la pandemia va a pasar. ¿Y qué significa esto? Que a Carlos ojalá lo podamos tener en persona, al igual que muchos otros expositores pues increíbles de todas partes del mundo. Voy a hacer una introducción rápida de Carlos para que lo vayan conociendo. Bueno, Carlos, él es mercadólogo de carrera y él es naming creator por decisión. Carlos está dedicado a cambiar la forma en la que se hacen los nombres en Latinoamérica.
después de 7 años experimentando con las técnicas de naming, por fin en los últimos 2, él se ha dedicado junto a varias personas a crear el primer estudio de naming en México, con presencia en 10 países, más de 100 proyectos creados y alrededor de 300 alumnos de esta nueva metodología. Así que, chicos, somos muy afortunados de tenerlos hoy en día, así que name a Carlos. Hoy en día, Carlos, después de crear un espacio profesional para el naming en el país, está en camino a darle un valor académico y formar nuevas personas que quieran dedicarse a esta profesión. Y les hablo yo desde un punto de vista personal, a los que nos interesa el mundo del branding. Este es, cuidado, la parte más importante de un proceso de branding, el tema del naming. Entonces, sin mayor preámbulo, Carlos, todo tuyo y muchísimas gracias por el espacio. No, muchas gracias a ti por esta bella introducción. Muchas gracias por invitarme, por dejarme platicarles un poquito de esto. Y pues sobre todo que lo que les quiero mostrar hoy es no solo lo que hacemos, sino en lo que creemos. Y una de las cosas en las que creemos es que esta profesión a la que nos dedicamos, que es crear nombres, estoy seguro que hay muchas personas tal vez aquí en esta clase que pueden considerar tal vez dedicarse a esto, pero pues se pueden enfrentar contra las mismas cosas con las que nosotros nos enfrentamos, ¿no? Que es muchos nos y tal vez no un camino tan fácil. Entonces, lo que les quiero transmitir el día de hoy es justamente cómo lo hicimos, qué es lo que hicimos, por qué lo hicimos y responder todas las dudas que ustedes tengan. Entonces, les voy a compartir una pequeña... a ver, vamos a ver. Ok, ahí estamos. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Ok, pues nosotros somos Secret Name. Somos un estudio dedicado a la creación de nombres. Tenemos, o digamos, nuestras oficinas están en México, en una ciudad de un poquito más de 1 millón de habitantes, que se llama Mérida, Yucatán. Y desde aquí trabajamos con muchísimas otras culturas, con otras ciudades, con otros países y con un montón de personas. Y creo que una de las cosas que más disfrutamos es poder colaborar. Pero, pues vamos a platicar, hoy les quiero platicar, como les decía, un poco de lo que es el estudio de nuestra metodología, que es una metodología que hemos ido desarrollando con los años, y poder al final ir respondiendo todas esas dudas o comentarios o inquietudes que tengan. Entonces, como les decía, mi nombre es Carlos Cornejo. Yo soy un naming creator. ¿Qué es esto? Pues básicamente es una persona que se dedica a crear nombres, que se dedica a crear nombres de manera profesional. Y esto es súper importante, o sea, parece una formalidad, lo es, pero a la vez también tiene que ver con cómo el primer año de crear este estudio, yo llevo alrededor de poco más de 7 años dedicándome a la creación de nombres. Pero también hacía otras cosas. O sea, yo vengo de una educación en mercadotecnia. Yo estudié la carrera de mercadotecnia y negocios internacionales. Sin embargo, pues me dediqué siempre a la publicidad, en agencias de publicidad, en agencias de marca, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mi formación académica fue mercadotecnia, mi formación profesional, digamos, es referente a la publicidad, pero desde siempre, desde el primer día, estuve en contacto con la creación de nombres. Y fue algo que me gustó muchísimo. Fue algo que empecé a disfrutar más que cualquier otra cosa. Y del que fui creando un proceso en conjunto con varias personas. Un proceso y una estructura, porque yo no estaba contento con cómo se hacían nombres en esa época, ¿no? Estamos hablando de hace alrededor de 7 años, ¿no? En el 2013, más o menos. Porque la forma en la que se hacían nombres, y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, o lo han escuchado, o lo han leído, o lo han intentado, es todo lo que puedes encontrar en internet, por ejemplo, es referente a
para crear un nombre lo que tienes que hacer es empezar con varias propuestas, 300 propuestas, y de ahí ir limpiando, terminarte con tal vez unas 100 para ver si están disponibles o no, y de ahí seleccionar unas 20 tal vez, que cumplen con todos los objetivos, y se las muestras al cliente para que el cliente al final elija una. Esto se me hacía una pérdida de tiempo. Siempre sentí que podíamos ser más productivos que eso. El generar 300 cosas para que al final se quede una, creo que no era del todo viable. Entonces, a partir de ese momento fue que decido empezar a incursionar en una nueva manera de hacer nombres. Y sobre todo, primero entender por qué hacíamos los nombres de esa manera. Fue hasta bastante tiempo después, hace año y medio aproximadamente, un poquito más, que decido, junto con varias personas, somos 6 en el estudio actualmente, abrir un estudio de nombres, un estudio que se enfocara exclusiva y únicamente a crear nombres. Y eso es lo que hacemos hasta el día de hoy, partiendo de la metodología que fuimos descubriendo y con un objetivo, el poder crear la visión de que dedicarte a ser creador de nombres es una profesión la cual es viable, es útil y sobre todo que tiene un mercado. Porque antes de que nosotros hiciéramos esto, todos los nos que recibimos en cuestión de no lo hagas, no lo abras, no va a funcionar, se referían a nadie te va a comprar, nadie va a pagar por un nombre. La gente con trabajo sí paga por una identidad, por un logotipo. Ahora pagar por un nombre y ya, no hay más, ¿no? Pero así decidimos abrir. Y es parte de lo que somos. Y por eso el título de Naming Creator no es nada más formalidad, sino tiene que ver con cómo profesionalizamos esto que llamamos crear nombres. Pero luego partimos a ver quién es Secret Name. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que hacemos? Y llegamos a la conclusión, cuando empezábamos a desarrollar la marca, que crear un nombre es algo que te toma 5 o 10 segundos. ¿Cuánto tiempo te toma escribir un nombre? ¿Cuánto tiempo te toma escribir el nombre que tú quieras, de la marca que tú quieras? El proceso de escritura te toma 5 o 10 segundos. Pero hacer un nombre obviamente va más allá de todo esto. Tiene que ver con todo lo que está antes y después de escribir ese nombre. Todo el proceso creativo, racional y de estructura que tienes que crear antes de llegar a escribir ese nombre. Y una vez que ya lo escribiste, todo lo que tiene que pasar después. Todo el análisis, toda la estrategia, todos los procesos hasta legales que tienes que ver a partir de que escribes un nombre. Entonces, crear un nombre no es simplemente escribirlo, no es sentarte a escribir ideas y tener una lluvia de ideas y escribir 300 cosas. Eso no es crear nombres. Eso es nada más escribirlos. Crear nombres tiene que ver con el antes y con el después. Por eso, nosotros nos definimos como un estudio especializado en creación de conceptos. Conceptos que se van a transformar en un nombre y que posteriormente se van a transformar en una marca. Pero tenemos muy claro esto. Los conceptos creativos es de donde parte todo. Y justo hace poquito platicábamos dentro de nuestras redes sociales, de repente hacemos como muchas dinámicas, donde la pregunta que hacíamos era, y quiero que ustedes me la contesten al final también. Si se puede crear una identidad gráfica, o vamos a pensarlo más concretamente, ¿se puede crear un logotipo sin un nombre? ¿O necesitas un nombre para crear un logotipo? Esa pregunta es la que estábamos explorando, de hecho, hace un par de semanas. Y parte de esta idea, de cómo nosotros entendemos la forma de crear nombres.
de cómo antes de pensar en el nombre tienes que pensar en el concepto y tienes que tener un concepto definido. Y hoy les quiero platicar cuál es el concepto de Secret Name, el concepto inicial, porque también es un punto importante. Los conceptos van cambiando conforme va pasando el tiempo, conforme la marca, el negocio y la gente que trabaja ahí va madurando. El concepto también tiene que madurar. No es lo mismo cuando tú entras a trabajar a algún lugar, las ideas que tienes sobre el lugar en el que estás trabajando, a las ideas que tienes después de 1 o 2 años de trabajar ahí. El negocio no cambió, sigue siendo igual, pero tu percepción es distinta, porque tu concepto y tu idea del lugar va madurando contigo también. Entonces los conceptos de las marcas los entendemos también así, como que maduran igual que las personas. Y el concepto o la idea central por la cual creamos el estudio era no ser una fábrica de nombres, no ser los mejores creadores de nombres del mundo, no ser un estudio dedicado a tener todos los premios del mundo y tener los mejores nombres. No. Nosotros lo que queremos lograr es hacer ciudades más bonitas. Hacer ciudades más bonitas a las que todos quieran venir. Y esto es prepandemia, donde decíamos, hay un montón de negocios, un montón de marcas, un montón de productos que nos gustan mucho y que nos hacen sentir bien y que nos pueden cambiar la percepción de nuestro día. Pero muchas veces esos negocios, esas marcas o esos productos no reflejan la marca y el nombre, no refleja lo bonita que es la experiencia de comprar ahí, lo bonito que es el lugar. Y nuestro objetivo era hacer que las personas volteen a ver esos lugares y que inclusive quieran viajar a una ciudad para conocer ese restaurante, esa cafetería, esa tienda. Porque nosotros lo hacíamos y nosotros lo hacemos antes de la pandemia, claro, pero lo hacíamos muchísimo. Decidíamos a qué ciudad viajar, por cuántas cafeterías queríamos visitar, por cuántos restaurantes, por cuántas tiendas, por cuántos negocios, porque se veían bonitos y yo quería ir. Entonces queríamos abrir el panorama de los negocios y de las ciudades, traer una especie de turismo a partir de nombres bonitos. Y esa fue la esencia, hacer nombres bonitos, porque mientras más nombres bonitos tenga una ciudad, más bonita va a ser y más gente va a querer ir. Y lo más probable es que más tiempo perduren estas marcas, productos o negocios. No queríamos ser una fábrica de nombres, no queríamos ser el estudio más reconocido, no queríamos nada de eso, ni queremos hasta el día de hoy. Este es nuestro concepto, esta es nuestra idea. Y nuestro nombre parte justamente de ahí. Somos Secret Name porque nuestro nombre, realmente no tenemos un nombre. Nuestro nombre es secreto, no lo sabes. Porque lo importante es que veas lo bonito de los nombres que hacemos. Y lo bonito que se ve la ciudad con esos nombres. Y con esas marcas. Y con esos productos, servicios y personas haciendo lo que aman. Por eso nuestro nombre no es el que va a destacar. Y de ese concepto parte el nombre que tenemos. Y les voy a mostrar un poquito de lo que hacemos, por si no nos conocen. Este es un proyecto que realizamos a principios de año. Es una marca de agua embotellada en la península, de hecho. Es una marca local en la península de Yucatán. Que la península de Yucatán pues está cubierto o choca con el Mar Caribe. Y justamente el nombre que seleccionamos fue Amar Caribe. Y el concepto detrás de Amar Caribe es este. Todos nacimos del agua y en algún momento regresaremos a ella. Todos hemos sido bendecidos con sus bondades, sus cariños y sus cuidados. Ella nos ama y nosotros la amamos como se ama a una madre, a un hijo o a un sueño. Pídele un deseo, probablemente te lo conceda, porque esta agua sabe amar, Amar Caribe. Este concepto y esta idea, más allá del nombre, es lo que nos da la pauta de todo lo que hacemos. Y a partir de ahí decidimos cuál es el nombre que tiene que tener esta marca, que tiene que tener esto que estamos creando.
Aquí no hay como, bueno, estas 10 opciones para este concepto. No, este nombre nace a partir de esta idea y de este concepto. Este nombre está hecho para esto. Nació para existir y para existir de esta manera. Y así es como vamos entendiendo y cómo vamos creando cada una de las cosas. Y les voy a mostrar otro ejemplo. Este es un proyecto que desarrollamos el año pasado para una taquería en México. Y el nombre y el concepto que seleccionamos también se los voy a leer. Taquería. Taquería para el corazón. Todos tenemos un amor no correspondido. Un amor que se fue y que no sabemos si volverá. Pero aquí es donde terminan las penas y empiezan los tacos. Aquí no hay mal de amores, aquí hay salsa de sabores. Ven a probar un taco para volver a quererte y decirle al mundo, te quería, pero ya tengo algo mejor. Que básicamente son unos tacos. El concepto y la idea detrás de este nombre parte de cómo en México, tradicionalmente, las taquerías abren muy tarde. Abren muy tarde, en la madrugada, por toda la gente que sale de bares, de antros, de discos, etcétera, etcétera, pues van a cenar y normalmente van a cenar tacos. Una característica o una idea que encontramos fue que la gente que tiene problemas del corazón, que terminó con su novio, con su novia, con su pareja, pues normalmente decide, en su gran mayoría, ir a beber, ir a tomar a una disco, a un antro, a un bar. Y ahí es donde sacan todo. Lloran, gritan, ríen, pelean, todo. Y normalmente se quedan hasta el final, hasta que cierran el lugar. Y luego van a cenar. Para cuando llegan a cenar, ya gritaron, rieron, lloraron, ya sacaron todo. Y lo único que les queda es ese sentimiento ya de aceptación, de decir, pues estoy mejor sin ti, qué bueno que te fuiste. Y estoy comiendo estos deliciosos tacos. Y esa taquería es para estas personas. Justo esta semana nos dieron la buena noticia de que este nombre ganó un premio internacional. Las sedes en Europa, eh, que son los LAUS, para México. O sea, fue el único premio para México y fue de este nombre que hicimos el año pasado, y eso fue una gran alegría para nosotros. Pero pues, igual se los quería ir compartiendo. Ahora quiero adentrarme un poco con ustedes en uno de los temas más importantes si ustedes están pensando en crear un nombre. Uno de los temas en los que parece que es súper sencillo, parece que es muy obvio, pero es lo más difícil de hacer. Siempre ejemplificamos el proceso de creación de nombre con un proceso de construcción, ¿no? Vamos a construir un edificio. Y el primer paso para construir ese edificio, pues es básicamente aplanar el terreno. O sea, que ese terreno donde vamos a partir esté completamente plano y que a partir de allá podamos ir construyendo, armando y desarrollando todo. Esa parte de aplanar el terreno tiene que ver con esto, nombre versus marca. ¿Qué es un nombre y qué es una marca? Y cómo diferenciarlo. Porque la mayoría de los problemas que surgen a partir de que es que no encuentro el nombre ideal, es que no me gusta, es que ya existe, es porque estamos confundiendo lo que el nombre nos tiene que dar y lo que la marca nos tiene que dar. Entonces, si partimos de entender estas dos grandes elementos, vamos a empezar con un proceso de creación de nombres muy bueno. Hay muchas definiciones, muchos autores que hablan sobre nombres y sobre marcas. Pero para efectos de esta pequeña clase que les voy a dar, vamos a tomar este. ¿Qué es una marca? Una marca es el conjunto de características que le dan sentido a algo. Son muchas características distintas que en conjunto forman un todo. Y ese todo tiene sentido y tiene una explicación. Eso es la marca. Es tu tipografía, tu color, el logotipo, el isotipo, la comunicación que tengas, tus redes sociales, tu página web, tus embajadores de marca,
el icono que utilices, tus ilustraciones y el nombre. Todas esas características y más, uniformes, el personal, el letrero, el local, todo en conjunto, si lo ves en conjunto, entiendes de qué estamos hablando. Entiendes qué es lo que hace el negocio, qué vende, a quién le vende, cómo lo vende, todo. Y el nombre es simple y sencillamente cómo nombramos las cosas. Nada más que eso. Es una de las características de la marca. ¿Qué sucede? Uno de los principales problemas o errores es querer que el nombre nos diga todo. Es que quiero que desde que lea el nombre ya entienda qué vendo, qué es lo que hago, cómo lo hago, a quién le vendo, que se vea caro, que se vea barato, que hable de familia, que hable de esto, que hable del otro. Algo que la marca nos tiene que dar. Pedirle al nombre que nos dé todas esas cosas es como decirte, tu tipografía va a ser Montserrat. Y ya con decirte tu tipografía va a ser Montserrat, ya con eso tienes que saber qué vendo, cómo lo vendo, dónde estoy, a quién le estoy vendiendo, por qué le estoy vendiendo, todo. O si te digo, tu color va a ser el verde, tienes que entender absolutamente todo. Y no funciona así. Entonces, pedirle al nombre una de las características de la marca que me explique todo es igual que pedirle al color, a la tipografía o solo al icono que me explique todo. Pero entonces, ¿para qué tanto show? ¿Para qué hacer un estudio de nombres y para qué enfocarnos en los nombres? Bueno, porque el nombre tiene una responsabilidad, que es hacer interesante a la marca. El nombre tiene la responsabilidad de hacer interesante a la marca. No de explicar qué es lo que hace, no de definir un mercado, no de ser así, o sea, de cierta manera, de tal longitud, no. Su único objetivo es hacer interesante a la marca. Que cuando tú le haces el nombre, quieras saber más. Todos los días pagamos un montón de dinero en Facebook Ads, en Google Ads, en Expos, en todo lo que ustedes quieran. ¿Para qué? Para que haya un vendedor que te diga, ¿quieres saber más? ¿Quieres saber el precio? ¿Quieres saber los métodos de pago? ¿Quieres saber cómo funciona? ¿Quieres que está ahí todos los días tratando de que la gente quiera escucharlo? Cuando lo que pudimos haber hecho es que desde el nombre la gente quiera saber qué es lo que haces. No que lo entienda, que quiera saber qué es lo que haces. Y entonces el vendedor lo que va a hacer es explicarle a gente que genuinamente llega y pregunta. Un nombre difícil, un nombre complicado, un nombre no sencillo, probablemente sea mucho más interesante que un nombre corto, fácil y descriptivo. El nombre complicado cumple mejor su función. Y eso es un punto importante. Porque nosotros entendemos el nombre como un vaso y la marca es el contenido. El problema es que yo no sé si esa marca, porque todavía no se construye cuando yo estoy haciendo el nombre, es si esa marca va a ser café, va a ser té, va a ser refresco, cerveza, agua, jugo. No sé qué va a ser, no sé si va a ser frío, caliente, templado. Entonces yo tengo que construir un vaso que se adapte a todo. Y que si le pones café, frío o caliente, que si le pones té, que si le pones jugo, funcione. Por eso el nombre no puede ser específico. Tiene que poder abarcar todo. Porque recordemos algo, el nombre lo estamos construyendo, por ejemplo, 2020. Pero el nombre se tiene que quedar con nosotros hasta el 2120 o más. ¿Qué va a pasar en el 2120? No tengo ni idea qué va a pasar en el 2021. Menos en el 2120. Pero tengo que crear un nombre que sea adaptable y que pueda crecer. Entendemos el nombre como dos partes: la historia y la estrategia. La historia es la parte creativa, es lo que queremos contar como futura marca.
y es lo que conecta con el mercado. Es básicamente este concepto creativo. Conectamos con Google sin importar cómo lo pronunciemos, gracias a que su historia nos inspira a ser como ellos. No importa cómo pronunciemos Google. Si lo pronunciamos como lo hacen en muchos países de Latinoamérica, como lo hacen en Europa, que es totalmente diferente a cómo se pronuncia originalmente, no importa, porque la gente lo sigue consumiendo. ¿Por qué? Por su concepto, por su idea y por su historia. Pero vamos con la parte 2, que es la estrategia. Y en la estrategia es donde validamos las opciones y definimos cuál es la más viable con aspectos tangibles como su posibilidad de registro. Una marca, mientras menos descriptiva sea, más viable de uso será. Como ejemplo tenemos a Amazon, el cual gracias a su estrategia de posicionamiento, hoy lo relacionamos con logística, tecnología y facilidad. Pero la palabra o el nombre Amazon no tiene nada que ver con eso. ¿Cuántos miles de dólares, si no es que millones de dólares, ha invertido Amazon en que tú entiendas que Amazon, la palabra, significa tecnología, logística y facilidad? ¿Por qué no alguien le dijo que en lugar de invertir esos millones de dólares en posicionamiento para su nombre, pues le hubiera pagado muchísimo menos dinero a alguien y en el brief dijera, o en este cuestionario, cuando te piden qué es lo que hay que hacer? Bueno, quiero un nombre que signifique logística, tecnología y facilidad. Y ya, se hubieran ahorrado un montón de dinero. El problema es que no funciona así. Que un nombre que no tiene nada que ver con esto, lo puedes relacionar con esto, gracias a una buena historia. Y el nombre cumple más con una estrategia, que ahorita les voy a contar. Porque antes quiero platicarles las cosas que tienen que tener en cuenta que no debe tener un buen nombre. Y antes de empezar con esto, quiero aclarar un punto, y creo que es importante. Esto es algo que nosotros creemos, es algo que nosotros hemos desarrollado con la metodología que llevamos. No quiere decir que estamos diciendo que todo lo demás está mal y que la forma en la que lo hacen los demás está mal. No, por supuesto que no. Pero a lo que nosotros nos hemos dedicado es encontrar una manera diferente de hacer nombres, distinta a lo que normalmente encontramos. Porque si vemos un montón de información en un montón de lugares, yo les invito a que vayan si quieren, no se quieren complicar la vida, vayan a Instagram y pongan hashtag naming y vean todos los posts relacionados a crear nombres y lean la información que hay en diferentes cuentas alrededor del mundo. Y se van a dar cuenta que el 100% de ellas habla exactamente de lo mismo. Y nosotros no queríamos eso. Nosotros queríamos tener una opción más. Si es mejor o es peor, cada quien lo puede decidir. Pero por lo menos es una opción más. Y no nos tenemos que cerrar a una sola forma de hacer las cosas. Entonces, entendiendo esto, les voy a contar lo que para nosotros no debería tener un buen nombre. O en lo que no nos deberíamos de fijar o enfocar para hacer un buen nombre. Un buen nombre no tiene que ver con ser descriptivo. Normalmente lo primero que pensamos es cómo hacemos que el nombre explique o tenga relación con lo que vamos a vender o con lo que vamos a hacer o a lo que nos queremos dirigir. Solo que hay un problema. Alrededor del mundo, cada país tiene su propia oficina de propiedad industrial. ¿Qué es esto? Es la oficina encargada de otorgar los registros de marca. Es quien te dice o con quien puedes hacer el proceso para ser dueño de tu marca en el país en el que la registras. Y una de las principales reglas alrededor del mundo, porque eso está homologado en muchos países, prácticamente la mayoría, es que no puedes ser descriptivo. No puedes hablar de lo mismo de lo que vendes, porque tu marca o lo que estás intentando que sea tu marca no es diferente, no está diferenciada, no es única. Si vendo café y voy a utilizar la palabra taza, café, grano, campo en mi nombre o en mi logo,
no estoy siendo único. Por lo tanto, no soy sujeto a registro. Oye, pero yo he visto muchas marcas que ya están registradas y tienen todas estas cosas. Sí, pero como les dije, todo evoluciona. Y hoy en día, 2020, esto es súper castigado en cuestión de que no te dejan registrar tu marca. Entonces, un buen nombre no puede ser descriptivo. Un buen nombre no tiene que ver con la cantidad de letras o palabras que tiene. Porque si lo vemos desde el punto de vista, otra vez, legal y de registro, mientras más corto sea tu nombre, más fácil es que se parezca a otro. Más fácil es que tu nombre pueda tener algún conflicto con alguna otra marca que ya esté registrada, aunque no haga lo mismo que tú, aunque no se escriba igual que tú, pero si tiene una fonética similar o muy parecida, no te van a dejar registrarlo. Entonces es donde los nombres empiezan a tener problemas, porque nunca eres dueño de él. Y si no eres dueño de tu nombre, si no tienes un título de propiedad sobre tu nombre, no tienes un nombre. Tienes una palabra o palabras que suenan bien, que funcionan, pero no es un nombre. ¿Por qué? Simplemente porque no eres dueño de él. Entonces no se puede considerar un nombre tuyo. Hay un montón de marcas largas que funcionan muchísimo mejor. Porque como les decía, el objetivo del nombre es ser interesante. Es más fácil que recuerdes un nombre que no pudiste pronunciar, que no pudiste escribir, a un nombre que ya lo relacionas o que sabes a qué significa. Ya te dijeron todo, ya para qué vas a preguntar algo. Tienes que hacer nombres que sean interesantes. Y no te estoy diciendo haz un nombre largo, no este es el objetivo, no es corto o largo, es simplemente que no te enfoques en cosas como es muy corto o es muy largo. Y por eso está bien o está mal. No tiene que ver con eso. Un buen nombre no puede estar enfocado en si es memorable o no. De entrada, porque la memorabilidad tiene que ver con el usuario, no contigo. Tú no puedes hacer que algo sea memorable. Puedes crearle una historia memorable, porque la memoria del ser humano funciona por asociación. Asocias números o palabras a ciertas historias que has vivido. Cuando las relacionas es cuando recuerdas una palabra, una marca, algo. Tú tienes que crear una historia que sea memorable, no un nombre memorable. No puedes hacer un nombre memorable. Puedes hacer una historia memorable que esté relacionada a un nombre. Y punto número 2. Todas las formas en las que compramos hoy en día están pensadas para que tú no tengas que recordar nada. Cuando queremos comprar algo, cuando queremos encontrar alguna marca, nos vamos a ir a Facebook, a Instagram, a Google, plataformas que están pensadas para que no tengas que recordar. Si lo escribes mal, si lo escribes bien, si te faltaron palabras, si todas las plataformas por medio predictivo van a tratar de, por tu ubicación, por tus gustos, por lo que has visto, encontrarte las opciones que son más viables que se refieran a lo que estás buscando. Y normalmente tienen razón. Entonces, hoy en día tratar de que la gente recuerde mi nombre es tan útil como tratar de que recuerden mi número de teléfono. Eso funcionaba en 1960, cuando la manera de compra era, escuchaba yo un spot de radio y tenía que aprenderme el nombre porque luego tenía que llegar a mi casa a buscar en el directorio telefónico a esa marca. Y si no me acordaba del nombre, cómo se escribía específicamente, no lo iba a encontrar porque era en orden alfabético. Y además era en orden alfabético por rubro. Entonces, si yo estaba buscando una marca de muebles y no recuerdo si era con Z, con S, con C, y llego a la parte de muebles en orden alfabético, pues ahí hay un montón de marcas que tienen que ver con muebles. Entonces, probablemente le termine comprando a otra y no a la tuya. Ahí sí perdías clientes porque el nombre era complicado. Hoy en día nadie hace eso. Todos compramos por un anuncio que vemos en Facebook, por un anuncio que vemos en Google, por un anuncio que vemos en Instagram. Compartimos links, etiquetamos, guardamos. Entonces ya no necesitamos recordar nombres. Enfocarte en que la gente recuerde o en construir un nombre, entre comillas, que pueda ser memorable, es muy poco útil.
El idioma tampoco es importante, porque les puedo poner un montón de ejemplos de nombres que no están en el idioma en el que el mercado habla y que aún así funcionan. Y que el que no estén en ese idioma justamente les da una historia interesante que contar. No sé si recuerdan algún momento de su vida, tal vez donde se han encontrado con alguna persona con un nombre muy extraño y lo primero que van a hacer es, ¿de dónde viene tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Qué significa? Esas mismas preguntas son las que tienes que lograr con tu marca y enfocarte en que el nombre sea en español o en el idioma en el que estás hablando o el idioma nativo de tu cliente es también poco útil. Puede ser que sea funcional en algunas ocasiones, sí. Puede ser que no, que sea perjudicial en algunas ocasiones, también. ¿De qué depende? De tu estrategia. No debe volverse un verbo. No saben la cantidad de personas que llegan pidiendo un nombre que quieren que la gente use como verbo, como googlear. Solo que hay un problema, que eso lo decide el usuario, no tú como marca. Porque si lo decides o lo intentas influenciar a tu mercado para que utilicen tu nombre como, lo único que va a pasar es que te vas a ver mal. Te vas a ver como ese, en México, decimos comúnmente como es un tío que está tratando de hacer chistes de jóvenes para encajar en el ambiente juvenil. Pero lo único que pasa es que se ve pues raro, no te da risa, aunque el chiste probablemente te fuera a dar risa, no te lo da por quién te lo está diciendo. Pasa exactamente lo mismo. Si yo a Google le funcionó porque los usuarios decidieron usarlo y porque Google decidió adoptarlo también y porque sus mismos empleados decidieron usarlo. Pero no hizo una campaña para posicionar el verbo, ni pensó en el nombre para que funcionara como verbo. Entonces, si eso sucede con tu nombre, increíble, pero si no, tampoco es el fin del mundo. No todos los nombres necesitan esto. Los nombres necesitan que los usuarios los tomen como suyos. Y con el número 6 vamos a lo mismo. Siempre nos piden un nombre que pueda servir para nombrar a mis usuarios, a mis clientes, que les pueda yo decir de tal manera. Y sucede exactamente lo mismo. Eso lo tiene que decidir el usuario, no tú. Y tienes que escuchar a tu usuario para saber cómo utiliza tu nombre. Y entonces adoptarlo. Pero es el proceso, no al revés. Porque si no, solo te ves mal. Hay un montón de marcas que han intentado volver un verbo su nombre o nombrar a sus usuarios como parte de su marca y solamente desperdician su presupuesto. Y son marcas documentadas que ha pasado esto porque no puedes hacerlo. Es muy, muy, muy complicado. Es una moneda al aire prácticamente. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Google versus Bing. No sé si alguien en algún momento de su vida ha utilizado Bing, que es un buscador de Microsoft, que hace exactamente lo mismo que Google, pero de Microsoft. Con un nombre muy funcional, bajo todas las reglas tradicionales de lo que tiene que tener un nombre. Un nombre con 4 letras, corto. Un nombre descriptivo, al final es ese sonido que haces cuando le das clic, Bing. Un nombre que se puede pronunciar como se escribe y que se puede pronunciar en muchos idiomas sin problema, y que significa lo mismo. Contra un nombre largo, difícil de escribir, difícil de pronunciar, que cada idioma lo pronuncia de manera distinta. ¿Y cuál fue el resultado? Bing, estos son datos de este año, Bing pierde alrededor de $1 millón al día por estar en funcionamiento. La empresa, porque el 70% del mercado usa Google. Aunque le diga Google. Porque no tiene que ver con un nombre corto, fácil de pronunciar, fácil de escribir, que sea en cualquier idioma, que no tiene que ver con eso. Todas estas reglas de que sea corto, descriptivo, memorable, un nombre que impacte, son reglas que heredamos de los años 60.
Son reglas que heredamos de cuando Apple dijo, quiero llamarme Apple, pero quiero llamarme Apple porque necesito que mi nombre esté en el directorio telefónico, como se compraba en esos momentos, antes de IBM. Y la A va antes de la I. Entonces quiero que los usuarios lleguen primero conmigo. Después le crearon toda una historia, pero el nombre viene de ahí. Lo mismo que Amazon. Amazon requerían un nombre que en ese momento en Internet las páginas estaban por orden alfabético. El indexado de las páginas eran en orden alfabético. Entonces querían estar antes de todo. Y la A va antes de todo. Y cuando comprábamos de esa manera, el que sea corto, fácil de pronunciar, fácil de escribir, que no tenga letras que sean confusas, que esté en el idioma del usuario, era relevante. Hoy en día compramos totalmente diferente. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo nombres exactamente igual que en los años 60? 2020, y creo que desde el año 2000, podemos hacer nombres que se adapten a la manera en la que compramos en el año 2000. Pasamos de nombres como Burger King a Shake Shack, una empresa que está rompiendo todo el mercado. Pasamos de Burger King, un nombre que te dice específicamente qué es lo que hacen y cómo lo hacen, son el rey de las hamburguesas, a Shake Shack, que podría ser cualquier cosa. Porque hoy la historia impacta más que el nombre en sí, que las palabras. Y eso que Burger King también es un nombre largo, pero tiene dos palabras que son muy conocidas y que hacen referente qué es lo que venden. A diferencia tal vez de McDonald's, por ejemplo. Amazon, Apple, Forever 21 son nombres que se construyeron pensando específicamente en una estrategia. Como ya les dije, Amazon querían estar primero en el indexado, Apple querían estar primero en el directorio. Forever 21 tiene que ver con cómo quería que las personas percibieran sus productos. Son nombres estratégicos que tienen una historia que contar, pero que no van pensando en ciertas normas o en ciertas reglas. Porque al final necesitas un nombre que te haga sentir algo, lo que sea, pero que te haga sentir. Les voy a poner un ejemplo más. Este es un proyecto que cerramos este año. A Método, Café con Cariño. Es una cafetería de métodos artesanales. Y el concepto es así. Esta es una carta de despedida, es una nota sobre la mesa. Son las últimas palabras que puedo decirte. Me encantó cada detalle del lugar y la dedicación que le pusiste a las galletas. Recordaré siempre el amor con el que preparaste las bebidas y el cariño que le pusiste a mis 3 comidas. Gracias por el café, gracias por la comida, pero sobre todo, gracias por la compañía. Amé todo. Esta cafetería de métodos artesanales para extracción de café, los métodos artesanales, por cómo se preparan, son cafés que tardan tiempo, o sea, que se preparan en un tiempo mucho más largo que un café de cafetera, digamos, o directo de un expreso. Entonces la gente que toma estos métodos artesanales está acostumbrado a que va a ir a la cafetería y se va a tomar un tiempo ahí. Tanto como para poder disfrutar de todo y escribir una carta de agradecimiento, porque las personas que trabajan ahí le dedican paciencia y tiempo a cada cosa. Y al final el usuario se puede ir con esta carta que escribió, donde todo lo que comió y bebió lo amó, amé todo. Y también habla de a método, que al final es métodos de café. Y antes de que terminemos y que vayamos a las preguntas, quiero dejarles esto. ¿Cómo crear un nombre en 3 simples pasos? Y esta es la manera en la cual nosotros hacemos nombres, con 3 simples cosas. Tenemos que entender muy bien
¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que vendo? A veces es muy fácil o lo tenemos muy claro en nuestra cabeza, pero cuando lo queremos explicar en voz alta, nos complicamos muchísimo. Es que vendo café, pero no cualquier café, porque es un café que está preparado de esta manera, pero porque lo hago así, y luego son unos métodos que son diferentes, porque hay como 8 o 9, unos son de Japón, otros son... Y una persona que no entiende, o que no es afín, o que está tratando de convencer, termina más confundido. Tienes que poder explicar qué es lo que haces en pocas palabras. Vendo café mediante métodos artesanales. Oye, ¿cuáles métodos? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde está? ¿Cómo? Detalles. Pero si yo te digo, vendo café mediante métodos artesanales, o soy una cafetería de métodos artesanales, me quedan muchas dudas todavía, por supuesto, pero ya tengo una idea general de qué es lo que haces, de una manera muy rápida y sencilla, sin tantas vueltas. Esto es lo que tenemos que tener muy claro antes de empezar a hacer el nombre. El paso número 3 es entender el por qué lo hago. ¿Por qué decidí poner una cafetería? ¿Por qué no una pizzería? ¿Por qué no una zapatería? ¿Por qué no un despacho de arquitectura? ¿Por qué decidí que fuera una cafetería? ¿Y por qué una cafetería con este estilo? ¿Por qué no otro estilo? ¿Por qué no otro menú? ¿Por qué específicamente decidí que fuera una cafetería con estas características, con estos productos, en este lugar, de esta manera? ¿Por qué decidí que quería hacer todo esto? Que vaya más allá de por ganar dinero. Pues sí, todos necesitamos dinero, todos queremos dinero, todos. Eso no es un objetivo final, porque ¿qué vas a hacer con el dinero? ¿Para qué quieres el dinero? No, pues para tener tranquilidad. Tranquilidad lo puedes tener de muchas otras maneras. No necesariamente tiene que ser con dinero. ¿Quieres la tranquilidad que específicamente te da el dinero? Ok, ¿cuál es esa tranquilidad que te da el dinero? Para ti. El por qué lo hago de manera personal es lo que te va a decir por qué existe tu negocio en el mundo. ¿Por qué debería de existir esta cafetería en el mundo? ¿Tiene una razón de ser o no? La razón de... ¿Qué es lo que hacemos? Nombres para marcas. Oye, también hacemos nombres para libros, para personas, para discos, para videos, sí, pero nombres para marcas es más que suficiente para explicar qué es lo que hago. ¿Por qué lo hago? Porque quiero ciudades más bonitas y que tengan nombres bonitos. No quiero volverme rico, no quiero ser el más importante, no quiero lograr ciudades bonitas que tengan nombres bonitos. ¿Y cuál es el siguiente paso? Ahora sí, sentarme a escribir. ¿Cómo? Hay miles de técnicas que pueden encontrar en internet, miles de técnicas para escribir nombres, no para crear nombres, para escribirlos. Que unión de palabras, que mezclar conceptos, que nombre del fundador, que hay un montón. Si ustedes ponen cómo crear nombres, les van a salir técnicas de escritura. Son técnicas de escritura, no de creación. Y eso es importante. Porque para llegar a eso, primero necesitas las respuestas a estas dos primeras preguntas. ¿Qué es lo que hago de manera sencilla y por qué lo hago? ¿Por qué debe de existir este negocio? ¿Por qué una pizzería más? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Y a partir de ese motivo y esa razón es que vamos a elegir el nombre ideal. Vamos a nombrar la historia que vamos a contar, no el producto, no el servicio, no lo que vendemos. Vamos a nombrar el por qué lo hacemos, la historia que está detrás. Muchas gracias. Y pues ahora me gustaría ver si alguien tiene alguna pregunta. Fascinante, Carlos. Fascinante, totalmente. Creo que, mira que estaba pensando yo ahora mismo que siempre que uno se pone a diseñar marcas, este análisis que tú nos acabas de contar es súper útil. O sea, cosas que uno dice, deberíamos pensar siempre en lo primero. Antes de darle paso a las preguntas, hay una cosa que me encantó mucho lo que mostraste, y es que parece poesía. O sea, de la primera, la de tequería,
es como, wow, o sea, felicitaciones por esos nombres tan fantásticos que tienes. Tenemos aquí la mano levantada de Caro. Caro, ¿quieres abre tu micrófono y pregunta? Bueno, gracias por la charla, se aprendió mucho. Yo quisiera saber, digamos, yo sé que eso es un factor muy variable, pero digamos, ¿qué tanto, digamos, puede uno como decirle a un cliente, bueno, deme una semana para hacerle el nombre, para darle las propuestas, un mes, entonces, ¿cuál es el tiempo más o menos medio ahí con el que puede jugar uno para poder tener un buen background de información y poder crear el nombre? El tiempo. Sí depende mucho de varios factores. Uno, por ejemplo, de qué país es, qué tipo de producto, qué giro, sobre todo por el tema de revisión de registro. Hay países que son más complicadas las revisiones, hay países que tardan más, hay países que son instantáneas y están en línea y es 24 horas. De eso depende el tiempo, pero si tenemos un estándar, normalmente es alrededor de 7 a 10 días hábiles, más o menos. De que tenemos ya la información, ya tenemos un brief, ya tenemos todo lo que, ya tuvimos una junta previa, ya tenemos ese brief, obviamente con temas de anticipo y todo, a que tenemos la primera reunión para presentarle las primeras propuestas, son alrededor de 7 días menos. Perfecto, gracias. Gracias, Caro, por la pregunta. Bueno, chicos, ¿quién más? ¿Quién más quiere preguntar alguna cosa? O alguno de los profes que los veo por ahí conectados. Quizás mientras se animan, yo quería preguntarte una cosa, Carlos. ¿Qué tipo de entregables tienen ustedes? Porque digamos que cuando uno hace no sé, cuando uno hace un sistema de branding, pues por lo general uno, no sé, hace lo típico, como la papelería, las tarjetas. ¿Qué tipo de entregables tienen ustedes? ¿O cómo se entrega un nombre? ¿Se entrega grabado en una plaquita? ¿Se entrega, no sé? El principal entregable es esta presentación donde va todo el desarrollo completo de lo que el nombre es. Todo el concepto, toda la historia y también toda la estrategia. Se entrega también, se hace un examen de viabilidad para cada una de las propuestas y este examen de viabilidad también se hace llegar, ¿no? Donde decimos, bueno, es en este país, en esta clase, se revisó esto, este es el estudio final y determinamos que tiene una posibilidad de registro muy alta, ¿no? Se entrega toda la historia y todos los textos referentes al nombre y a lo que se va a convertir en una marca es usuarios de redes sociales que nosotros proponemos, dominios web disponibles que nosotros proponemos y a partir de que seleccionan la propuesta final, dependiendo el giro y dependiendo el cliente, generamos algunos textos más, que estos textos de repente son, por ejemplo, tienen que ver con como el manifiesto de la marca o de repente algunas frases que se puedan utilizar dentro de la comunicación, dentro del mismo local, de repente si hacemos un restaurante, por ejemplo, oye, es que quiero hacer frases en neón, oye, quiero pintar, hacer rótulos, hacer ciertas cosas, ¿no? Y necesito algunas frases como de la marca, características, entonces se hacen ese tipo de cosas. O sea, en general textos que van a acompañar de repente, por ejemplo, hacemos muchas cervezas y es muy o cada vez es más común, ¿no? Que las etiquetas de las cervezas tengan como una pequeña historia de la marca. Entonces, esa historia justamente es la que entregamos y son muchas cosas, pero, o sea, básicamente, son muchas variables, pero básicamente son contenidos de texto que se entregan posterior a la elección. Y antes, o sea, ya con el nombre, digamos, se entrega toda la historia, toda la explicación, toda la parte estratégica y los usuarios, como te decía, y el examen de viabilidad. Buenísimo, Carlos, gracias. Frank, adelante. Hola Carlos, muchas gracias ¿sí me escuchan? Sí. Okay. Escuchamos. Muchísimas gracias. Me parece excelente porque de verdad uno a veces ve los nombres de
las sodas, ¿verdad? O los lugares para ir a comer acá y de verdad estamos como estancados por ahí. Entonces, súper chido que nos den como estas opciones, ¿verdad? No nos tenemos que estancar como en esos que decías de los años anteriores, ¿verdad? Ya estamos en 2020, entonces, por ahí me gustó mucho. Tengo una consulta, porque digamos, yo sé que los clientes, bueno, pueden llegar a ser como un poco indecisos, entonces cuando están como en esa parte de las propuestas finales, al cliente se le ofrece, por decirlo así, como alguna cantidad, como que vos digas, ok, tenemos estos 3 nombres que son los más fuertes, y el cliente decide al final, o ustedes llegan con la última propuesta, con la final. Nosotros entregamos dentro del proceso, entregamos 2 propuestas. 2 propuestas de nombre que, digamos, son caminos, los cuales los 2 son funcionales, los 2 tienen una historia que contar, los 2 tienen un examen de viabilidad, cualquiera de los 2 podría ser un negocio el día de mañana sin ningún problema. Tiene que ver más con qué camino quiero tomar, no es lo mismo de lo que habla Apple a de lo que habla Microsoft, ¿no? Entonces, ahí es donde ellos eligen. Y normalmente, o sea, digamos, dentro de lo que vendemos, dentro de cada proyecto hay una ronda más de cambios. Esta ronda que es básicamente ajustes a alguna de las propuestas iniciales, una o 2 propuestas más. Entonces, digamos que al final puedes obtener hasta 4 propuestas de las cuales podrías elegir el nombre, pero está dividido en 2 bloques. Normalmente siempre en la primera ronda, dentro de esos 2 nombres, eligen uno. Pero hay ocasiones, dependiendo del giro, también los clientes van descubriendo cosas nuevas del negocio en el tiempo. Nos ha tocado que el brief nos dijo una cosa, cuando llegamos a las propuestas, oye, es que ya pasó pues, estos días, ¿no? Y empezamos a ver nuevas cosas y surgieron nuevos, entonces vamos a cambiar un poco. Entonces ya obviamente los objetivos ya no son los mismos y las propuestas tal vez ya no quedan tan bien y nos vamos a una ronda más, ¿no? Pero entre esas 4 propuestas está o eligen el nombre final. Pero lo dividimos en 2 porque es más sencillo y nos hemos dado cuenta que esa forma agiliza muchísimo la selección correcta del nombre. Y además, pues te digo, normalmente quedan en la primera ronda, que son las primeras 2 propuestas. No, por nada. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más tiene Adelante, alguna Silvia. pregunta? Adelante, Silvia. Hola, soy Adriana, es que tengo el Teams de mi hermana. Vale. Dale, Pero Adriana. bueno, igual. No, nada, Carlos, muchas gracias. Mira, lo que yo te quería preguntar era cómo haces para cambiarle el chip al cliente de lo directo, porque muchas veces los clientes les gusta como jugar un poco safe. O sea, contratan a nosotros los creativos y todo, pero siempre tienen como un miedillo ahí, ¿verdad? Que son como más numéricos y así. ¿Cómo los haces para convencerlos, digamos, de todo esto que nos has dicho, que nos has enseñado hoy? Claro. Al principio, y esto antes del estudio, al principio era eso, ¿no? Era como que, bueno, tú vienes con tus propuestas y tus ilusiones y tus sueños y todo lo que quieres y una propuesta súper creativa y crees que, o sea, estás convencido de que va a funcionar, ¿no? Y al final es como, no, pues yo quiero que diga café en mi cafetería. Y aunque tengas los argumentos correctos, digo, en el mejor de los casos, porque muchas veces tal vez no te esperas esas respuestas y no llegas con los argumentos correctos, pero supongamos que los tienes, como no se puede registrar, no se puede hacer esto, no se puede, ¿no? Aún así deciden hacer esto. Esto pasaba mucho y tratar de convencerlos es muy difícil, muy desgastante y prácticamente imposible en la mayoría de los casos. Hay casos en los que no, pero en la mayoría es prácticamente imposible porque ya tienen una idea y eso es lo que quieren seleccionar. Al final lo único que quieren es como que pues, tú hagas esa escritura y les des lo que ellos quieren. Para evitar esto, lo que hacemos en el estudio, y ahora sí, cuando nos dedicamos a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer contra esto? Fue donde decidimos crear piezas de contenido que hablen de nuestra metodología, de nuestra forma de hacer las cosas, de nuestra visión de las marcas y de los nombres, y que si alguien se acerca a nosotros, el primer filtro que tenemos es de nuestro contenido. Si el contenido conecta contigo,
si te hace sentido y crees que el nombre o los nombres que nosotros tenemos en nuestro portafolio, la metodología que llevamos, los lives que tenemos, el podcast que tenemos, todo hace sentido y es algo que tú quieres, con lo que quieres trabajar, adelante, vamos a hacerlo. Si no, hay muchas otras personas con las cuales puedes trabajar. Y está bien, o sea, no está mal, pero no, vaya, no puedes esperar algo diferente a lo que vas a ver en nuestro portafolio. Entonces, de entrada es como, mira, ya viste nuestro portafolio, esto es lo que hacemos, oye, chécate este podcast, este capítulo del podcast que tenemos, oye, mira, tenemos este live específicamente del rubro en el que tú vienes. Entonces, escúchalo, ve si te hace sentido, si estás de acuerdo, si no, pues probablemente no sea lo adecuado trabajar juntos. Si es correcto y te hace sentido, pues podemos empezar a trabajar. Entonces, ese pequeño filtro previo es lo que ha hecho que los clientes que tenemos y que ya son clientes y que nosotros digamos prospectos, ya vengan con la idea de qué es lo que van a recibir, con qué estilo, con qué forma. Entonces, de repente a mí no me van a pedir un nombre que sea descriptivo cuando todo lo que tengo en mi portafolio no es descriptivo, cuando tengo lives que habla de no hagamos nombres descriptivos, cuando tengo contenido referente a por qué el nombre descriptivo no funciona, no van a esperar un nombre descriptivo. Entonces, eso ayuda muchísimo. Ok, buenísimo, gracias. ¿Y cuál es el podcast? El podcast lo pueden encontrar en YouTube como Indescriptivo o como Carlos Cornejo y en Spotify o cualquier plataforma como Indescriptivo, justamente. Y si no, en Instagram, Secret Name MX, y ahí están todos los enlaces al podcast, a YouTube, a Spotify y a todo el contenido que tenemos. Gracias. Ya Secret Name en Instagram, chicos. Secret Name MX. Secret Name MX, muy bien. Así es. Fabiano, tienes la mano levantada también. Sí, Carlos, muchísimas gracias. La verdad que súper buena charla y siempre es muy bueno ver un proceso tan racional aplicado a algo que usualmente es, ¿verdad?, muy abstracto o muy racional. Eso creo que siempre es bueno y muy valioso para nosotros diseñadores. Yo te quería preguntar más o menos cómo es el proceso una vez tenés el nombre elegido, ¿verdad? Y te toca, no sé, hacer el download o brifear al estudio, agencia, freelance que vaya a desarrollar la identidad, cómo lo manejas y cómo tratas de encontrar un punto medio, porque lo que vos explicabas, el nombre que vos estás proponiendo ya viene con su concepto y el diseñador del branding pues también va a tratar de imponer, ¿verdad?, de una manera colaborativa su concepto. Entonces, ¿cómo lo manejas? ¿Qué experiencias has tenido con esos temas? Ok. De entrada, el entregable, ¿no?, ya viene con esta explicación, con este concepto, con la idea general. Obviamente, como tú dices, el que se va a encargar de la parte gráfica, sea agencia, sea estudio, sea un freelance, pues le va a aplicar su talento y el camino que crea que es mejor. Y está bien, y está perfecto. Lo que nosotros recomendamos, porque al final es una recomendación, porque depende de nosotros, pero lo que nosotros recomendamos es, aquí está el concepto definido, tú adáptalo con tu talento y con tu visión y con tu estrategia, pero parte del mismo concepto, para que tu identidad tenga relación con tu nombre y con la historia que estamos contando. Muchas veces, la mayoría de las veces tenemos reuniones, o ya que eligieron el nombre, nos reunimos con la parte gráfica, ya sea que el cliente mismo nos los pida. De repente trabajamos muchos con corporativos, por ejemplo, que tienen su departamento de diseño interno, pero no tienen quienes hagan los nombres, entonces nos contratan a nosotros, y luego nos reunimos con el equipo gráfico, o si trabajamos en colaboración con una agencia o algo así, pues nos sentamos con la agencia y hacemos una reunión donde los briefeamos prácticamente, donde les decimos, esta es la idea, este es el racional, este es todo. Muchas de las agencias con las que colaboramos, o freelance también, están durante el proceso. Entonces, están en la reunión 1, están en la presentación, están en la selección del cliente, viven ese proceso también. Y esto es igual súper bueno porque al final también ya tienen todo lo que sucedió, ¿no? Todo lo que al cliente le gustó, todo lo que al cliente, porque también, o sea, pueden alejarse porque creen que es mejor y está bien, pero si el cliente ya tiene una idea en la mente porque ya desarrolló un proceso previo y luego el diseñador se lo cambia por completo,
pues es una moneda al aire. Puede ser que le encante, puede ser que lo odie, porque ya es diferente a lo que ya había elegido, digamos. Entonces, nosotros entregamos lo más digerido posible el concepto, la idea y los caminos, inclusive a veces hasta con mood boards, o sea, hacemos mood boards gráficos de qué nos imaginamos, qué paleta de colores, qué tipografías, si nos imaginamos ilustración o no, cuál es el camino gráfico que nos imaginamos, y ya es decisión obviamente del equipo gráfico, si lo toma, no lo toma, si lo modifica, si no lo modifica, pero la mayoría de las veces termina siendo algo congruente, ¿no? Inclusive pues se acercan y nos preguntan en muchas ocasiones antes de llegar con el cliente, como, o sea, hacemos ese doble check de, oye, ¿cómo lo ves conforme a la idea que tú tenías, esto que es lo que construimos? Y luego, no, pues sí, está perfecto, yo le modificaría esto, o le damos algunos comentarios, y luego ya se presenta con el cliente. Entonces, básicamente es mucha comunicación y también delimitar, o sea, qué me corresponde a mí y qué te corresponde a ti. O sea, por más que yo diga, no, es que yo lo hubiera hecho así, pues al final el que tiene que tomar esa decisión final es el equipo de diseño, es el equipo gráfico, no nosotros. Entonces, ahí también, pues sí o sea, de repente sí han habido como, por ejemplo, identidades que decimos, bueno, tal vez nosotros lo hubiéramos resuelto de manera distinta, pero no es nuestra área, no es nuestra, pues, más allá de hacer recomendaciones y comentarios, no podemos. Entonces, es delimitar eso también. Muchas gracias. Creo que había una Ana Laura, ¿no? Sí, Ana Laura. Sí, hola, Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas Hola, hola. gracias por verla, me gustó un montón, la verdad el contenido estuvo muy bueno y más que todo tengo como una duda personal porque me ha pasado como con varios clientes, no sé si tenés algún consejo o tip al respecto, porque por ejemplo he visto que mucha gente en general no, como que desvalora más que todo el naming y ve como todo, o sea, ellos explican todo este mundo de marca, todo lo que quieren vender, toda esta idea que tienen de negocio, pero como que dicen, no tengo nombre, pero pensan algo rápido y se lo pones. O sea, como que, ¿cómo hace uno para explicarles que es todo un proceso, que es un proceso importante, como de una forma sencilla y no darles una clase magistral de naming, sino explicarles de manera sencilla y directa, que no piensen que es como algo personal de uno como diseñador, sino que entiendan que el naming es importante y de manera sencilla como para que lo capten de un solo, por decirlo así. No sé si tenés alguna idea o te ha pasado. Sí, o sea, uno de los puntos importantes es, si quieres demostrarle al cliente que es importante la selección de su nombre, tienes que verlo desde cómo tu proceso le da importancia. Porque, y eso va, por ejemplo, desde la cotización, ¿no? Si en la cotización solo es como naming y luego desarrollo de identidad y selección tipográfica, ¿no? Entonces a la parte de desarrollo de identidad le das como mucho peso, mucho valor, y a la parte de naming solo es un paso, de entrada ahí ya le estás quitando valor, ¿no? Ya es como que, bueno, es un punto nada más de lo que se hace. Entonces el cliente, pues obviamente toma como, pues nada más es un paso, que es a veces más, quítamelo a ver si me lo puedes descontar, ¿no? Y yo ya tengo un nombre, ¿no? Ahí te lo doy y pues me quitas esa parte y a ver si me lo descuentas. También en el proceso, cómo tú llevas ese naming, o sea, cuáles son los pasos, cuál es tu metodología, cuál es tu proceso, que no solo sea sentarse a pensar, porque ese es el problema. Cuando solo tenemos un proceso en el cual es sentarse a pensar 300 cosas para luego ir seleccionando, pues realmente no es un proceso, es nada más pues, un ejercicio repetitivo y ya. Si no tienes una metodología, si no tienes aspectos sobre todo de medición, si no tienes aspectos tangibles para que no es, bueno, es que a mí me gustó y suena padre. No, o sea, sí me gusta, suena bien, pero además se puede registrar, tiene usuarios, tiene una estrategia de posicionamiento que es esta, tiene estos valores, o sea, tiene un montón de cosas y factores que van más allá de solo suena bien o no, ¿no? Está padre o no. Es ahí donde tú mismo le das valor. Y lo que hacemos, lo mismo que decíamos hace rato, lo que hacemos es generar mucho contenido alrededor de esto. Entonces, en lugar de, por ejemplo, al principio había muchas preguntas, ¿no? De ¿qué es un concepto creativo? ¿Qué es un concepto creativo? ¿Qué es un concepto creativo? O sea, cuando yo les mandaba y les explicaba qué es lo que íbamos a hacer, o de qué se componía las propuestas, y cuando les decía, pues es que nos basamos, creamos un concepto creativo para la marca, etcétera, etcétera,
la pregunta recurrente es ¿qué es un concepto creativo? ¿Qué es un concepto creativo? Entonces, a partir de eso generamos piezas de contenido dentro del podcast, dentro de live en Instagram, dentro de contenido en Facebook o en Instagram, referentes a concepto creativo. Entonces, cuando la gente llega con esa duda, aquí, mira, aquí está, está explícitamente puesto de una manera muy sencilla en un video, en un audio, ¿no? Que te va a tomar 3 minutos. Te explica específicamente qué es el concepto creativo y para qué sirve. Aquí está. O sea, si tienes duda, mira, este video es más fácil a que yo te lo escriba o que yo te lo explique. Entonces, eso, uno, le da un valor porque tiene un proceso y les estás contando. Además, es más fácil para ti que estar escribe y escribe y escribe y escribe. Tienes ya una pieza de contenido que le da valor a lo que haces y además explica y te facilita ese proceso de venta, si tú quieres verlo así. Ok, es como más bien vender el proceso de naming más que todo. Uh-huh. Es decirle, el nombre sí, efectivamente, se hace, como les decía al principio, un nombre te toma 5 o 10 segundos hacerlo. Todo lo que está antes y todo lo que está después es lo que cuesta trabajo, y es lo que cuesta dinero, y es lo que cuesta tiempo, y es lo que si no sabes hacerlo bien, te puede costar mucho dinero después. Porque cuántas marcas no llegan con todo desarrollado, con años de trabajo, con años de posicionamiento y no se pudieron registrar. Cuando ya quisieron registrarlo 3 o 5 años después, no se puede y tienen que cambiar. Sí, exacto. Muchas Entonces, gracias. es eso. No, a ti. Gracias, Ana Laura. Daniel. Hola, hola, hola. Buenas noches, Carlos. Mucho Hola, gusto. hola. Daniel Céspedes. Yo soy profe de aquí de la U y tengo un estudio también de diseño. Y quería hacerte varias preguntas, pero voy a hacerte solo pocas porque no hay tiempo. Lo primero, bueno, a mí me ha pasado mucho en mi experiencia que la mayoría de clientes llegan ya con el nombre que le pusieron porque así se llama la hija o porque el color favorito tal, lo que sea. ¿Cómo decirle a un cliente, cómo abordás vos un tema cómo le dirías a un cliente, tu nombre no funciona, para dar pie a venderle un naming? Esa es una. O sea, ¿con qué tacto trabajarías eso? La voy a decir de una vez. Sí. ¿Qué tan difícil fue para ustedes o para vos hacerse un espacio en el mercado vendiendo naming como tal? Porque muchos clientes lo pueden ver como un gasto más. Si la agencia o el estudio de diseño me lo podría hacer, ¿verdad? Claro. ¿Me explico? O sea, es valiente lo que estás haciendo. Y la otra es cómo, me cuestiono en todo momento cómo generas una recompra o cómo estás en constante búsqueda de nuevos clientes, porque en diseño, pues si haces un branding y el cliente queda contento, te busca para que le hagas otras cosas, otras cosas, otras cosas. En naming no te está buscando una vez al mes para que le hagas otro nombre, otro nombre, otro nombre, ¿cierto? Entonces, por ahí va las preguntas, a ver si ahí lo que puedas responderme te lo agradezco, pura vida. Ok, no, muchas gracias. Bueno, primero, cuando llega un cliente, normalmente cuando llega con nosotros es porque ya tomó la decisión de cambiar el nombre, ya sea que necesita un nombre nuevo, o sea, que está empezando un negocio y necesita un nombre, o que no pudo registrar su nombre, o de hecho, al principio, las primeras semanas, primeros par de meses, el 100% de nuestros clientes eran personas que no pudieron registrar su nombre. Entonces, ese fue como, digamos, nuestro inicio. Toda la gente que no podía registrar su nombre y que tenía que cambiarlo, llegaba con nosotros. Y pues es ahí justo donde pues no había mucho. O sea, realmente cuando llega con nosotros, no hay tanto que explicar en ese sentido. Cuando de repente asesoramos, pues dentro de los cursos que damos, con nuestra metodología, nuestros procesos y trabajando en colaboración con agencias y con estudios, suceden estas cosas, ¿no? Donde es que no sé cómo decirle al cliente que su nombre pues no funciona para el tema de gráfico, para hacer una buena identidad, o etcétera, etcétera, etcétera. Y es ahí donde les decimos, es que no lo tomes por aspectos subjetivos, no es de que, bueno, pues no funciona porque no puedo generar una identidad a partir de eso. No, porque sí se podría generar una identidad a partir de eso, solo que no quedaría tan bien. ¿Por qué? Por aspectos tangibles. O sea, cuando tú le llegas con aspectos tangibles como, mira, tu nombre no está registrado y tiene un
20% de posibilidades de que sea exitoso su registro. Cuando nosotros trabajamos con nombres que tengan por lo menos un 80%. Muy probablemente cuando intentes registrarlo o no se pueda y desperdiciaste tu dinero, que además te va a tomar tal vez un año el proceso de registro o más, en caso de que tengas que contestar pues varios cuestionamientos. Entonces, no hay usuario de redes sociales, no hay dominio web. Esos son los aspectos tangibles con los que puedes llegar y decirle tu nombre no funciona. No por suena feo, no, sino estos son los aspectos. Ahora, si no tienes esos criterios, entonces tienes que ver si realmente funciona o no funciona el nombre o cómo podrías modificar el nombre para que funcione. Nos llegan muchos clientes ya con un nombre. O sea, de que llegaron con la agencia, ¿no? Ya con un nombre y la agencia dice, es que no nos gusta tanto, ¿no? Pero no sabemos cómo decírselo. Pero sí se puede registrar y tiene todo. Ok, proponle hacer una modificación, ajustes. Y de repente con eso trabajamos, con esos ajustes, y se logra algo que funciona muchísimo mejor. Y le damos una historia. Inclusive, muchas veces ya tienen nombre y nos contratan, hoy en día ya nos contratan, o sea, desde hace un tiempo, ya tienen el nombre y lo único que necesitan es el concepto detrás del nombre, porque el nombre parte a raíz de una cosa arbitraria tal vez, que ellos piensan que es arbitraria, pero cuando entran a nuestro proceso y a nuestra metodología, creamos una historia y porque todo tiene un porqué, todo tiene una razón de existir, no nada más lo eligieron de manera arbitraria, tiene una razón escondida que normalmente no tienen en cuenta. Cuando los metemos a nuestro proceso, se dan cuenta de esa razón escondida y de ahí surge una historia que contar. Entonces tienes con qué conceptualizar y tienes de dónde desarrollar una identidad. Ese es por un lado. Por otro lado, ¿qué tan difícil fue conseguir clientes? La verdad, creímos que iba a ser muy difícil, pero realmente no fuimos con esa idea, que va a ser complicado. Todo el mundo nos dijo que iba a ser muy difícil. Colegas y todos, obviamente porque, pues al final es como les decía, dicen, si cuesta tanto crear o sea, vender una identidad, ¿no? Vender solo el nombre, pues nadie lo va a querer. Y dices, bueno, vamos a darle 3 meses y vamos de ahí a ver qué pasa. Nosotros vamos a hacer lo que a nosotros nos gusta, vamos a mostrar nuestro trabajo, lo que más amamos hacer, y a partir de eso, si alguien lo quiere, qué padre, y vamos a trabajar con ellos. Y si no, pues tal vez lo seguiremos haciendo como hobby y tendremos otros ingresos. Pero afortunadamente, lo único que tuvimos que hacer es mostrar nuestro trabajo y cómo hacíamos las cosas y mostrar nuestra metodología y todos los que nos veían nos contrataban. Y eso no es por, sí, somos muy buenos. No, simplemente es y eso es algo lo que creemos, ¿no? En el estudio. Cuando haces algo realmente que tiene más allá que ver del dinero o del posicionamiento o de la fama y estás haciendo algo que va más allá de lo que a ti te puede beneficiar y le beneficia a todos, porque tener lugares más bonitos y ciudades más bonitas nos beneficia a todos. Es cuando la gente no solo quiere trabajar contigo, quiere que tengas éxito. Entonces te empiezan a recomendar, empiezan a mostrar su trabajo, empiezan a conectar contigo, porque te están ayudando no a que tú te hagas más rico, te están ayudando a que logres ciudades más bonitas. Yo quiero que la ciudad en la que vivo sea más bonita. Y por eso empezamos a trabajar en muchísimos países. O sea, nosotros no nos hubiéramos imaginado que en menos de un año íbamos a estar trabajando en Europa, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en un montón de países que para nosotros era nuestra ciudad y ya, tal vez algunas otras ciudades de nuestro país y ya. Pero muy rápido empezamos a desarrollar producción en muchos lados porque la gente conectaba con eso. Y no sé si me falta alguna. ¿Qué me faltó? La de la recompra o del mantenimiento, el seguimiento. Ok. Al principio la mayoría de nuestros clientes eran agencias. Estábamos diciendo que entre un 80% de los clientes que llegaban eran agencias, estudios, freelance, o sea, digamos, un intermediario. Y el 20%, tal vez un poquito menos, eran cliente final, el dueño del negocio. Y prácticamente eran amigos o conocidos o gente que pues ya nos conocía y que pues nos contrataba. Hoy en día, desde hace alrededor de medio año, un poquito más, es totalmente al revés. O sea, las agencias representan tal vez un 10 o un 12% de nuestros ingresos y el otro 88% son el cliente final. ¿Por qué sucede? No es que las agencias disminuyeron, no, es que los clientes finales aumentaron.
llegan con nosotros porque ven nuestras piezas de contenido, porque ven nuestros portafolios y porque los recomiendan otros clientes. La recompra, tanta recompra en el usuario final, digamos, el dueño del negocio, sí en las agencias, hay agencias con las que llevamos prácticamente desde el día 1 que comenzamos y seguimos trabajando y hemos desarrollado a lo largo de tal vez 15 o 20 proyectos con algunas, porque somos un equipo más dentro de la agencia. Entonces ya entendemos cómo funcionamos cada uno, ya entendemos cuáles son nuestras responsabilidades, ya tenemos la forma de ver ellos el diseño y la forma en que nosotros vemos los conceptos, y esa recompra sucede ahí, en las agencias. La mayoría de las agencias tenemos una relación larga, ¿no? Con los usuarios finales no tanto, sí nos ha tocado alguno que otro que abre varios negocios y hacemos varias de sus marcas, o sea, todas las nuevas marcas que va desarrollando, pero lo que sí sucede muchísimo es la recomendación. O sea, donde vienen, o sea, o esa recompra, si podemos llamarlo así, es por recomendación. Un mismo cliente nos trae, por lo menos en promedio, y estos son cálculos reales que hemos hecho con el tiempo. O sea, un cliente nos trae entre 2 y 4 clientes nuevos. Porque llegan a partir de, siempre les preguntamos, ¿no? De dónde vienen, o de repente nos escriben por correo, nos mandan WhatsApp, nos llaman, y es de dónde vienes. Y no, bueno, pues los vi en este lugar, me recomendó tal, entonces vamos haciendo esos datos. Entonces realmente la recomendación es muy buena porque uno nos dice que el cliente está feliz con lo que está entregando, y tanto que nos está recomendando muchísimo. O sea, la cantidad de recomendaciones que tenemos es bastante. Entonces eso creo que ayuda muchísimo a solventar, digamos, que no hay una recompra, porque no es como que la gente esté haciendo como más cosas. O sea, terminan el nombre con nosotros y ya, no, tal vez no volvemos a saber de ellos hasta que vemos que ya el negocio está activo. Muchísimas gracias. Excelente la respuesta. Pura vida. No, a ti. Y creo que con eso vamos acabando, ¿no? Sí. ¿Parece? Carlos, yo quería, pues ya creo que te hemos agradecido un montón, pero más que nada quería felicitarte porque digamos que a mí me agrada mucho poder tenerte como invitado, sobre todo porque pues no solo están profesores, sino que la mayoría son estudiantes que están formándose para ser diseñadores publicitarios. Y tú hablas de cosas que son para mí muy fundamentales, ¿no? Como hablar de metodologías, como hablar como de la seriedad, como hablar de tomar una decisión y decir, pues solo vamos a hacer naming y no hacemos nada más, solo hacemos naming y nos la jugamos por esa línea, ¿sí? Que es uno de los errores que a veces todos los que hemos sido emprendedores recién graduados, nos metemos a hacer lo que salga, ¿no? Me sale un flyer, hago un flyer, una web, una marca, cojo lo que sea. Y me gusta mucho que tú nos has contado hoy ese carácter y esa decisión de decir, pues, o sea, hacemos naming y vamos a hacer nombres y vamos a hacer nombres súper chivas y vamos a hacer los mejor, como dices tú, hacer nombres para ciudades, para embellecer las ciudades, ¿no? Y me parece que eso es una acción loable que también hace parte del impacto que tenemos que generar desde el diseño y de la publicidad, ¿no? Que logremos afectar y transformar las ciudades y qué manera más bonita de hacerlo que generando buenos naming de nuevos negocios. Así que quería felicitarte en nombre de todos los que estamos aquí, que creo que incluso los profesores y yo estamos como muy alegres por eso que nos cuentas y al final pues nada mejor que la veracidad en tus palabras y decir, miren, acá hay negocio y es un negocio que funciona y está genial, ¿no? Así que quería felicitarte por eso y de nuevo agradecerte por este espacio. Gracias a Fabiano, gracias a Bosque, gracias a Secret Name por compartir ese conocimiento, por hacer un poquito más grande Costa Rica. Y nada, esta es tu casa, Carlos, para cuando quieras por aquí, que quieras visitarnos, quieras compartir con nosotros más cosas, bienvenido a Veritas, esta es tu casa también. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme platicar
con todos. Como les decía, que parte de lo que estamos tratando de hacer, o parte del objetivo del año 1 del estudio, era mostrar que esto se puede profesionalizar y que puede ser un negocio que funciona. O sea, que tú te puedes dedicar solo a hacer nombres y es perfectamente funcional. Y creo que lo estamos logrando. O sea, creo que sí llegamos a esas expectativas, de hecho, un poco más de lo que nosotros mismos nos esperábamos. Y el objetivo del año 2 es ahora, bueno, ya tenemos un ejemplo vivo de que sí funciona, de que puedes vivir solo de esto, de que hay 6 personas más en el estudio que viven de esto también. Y el paso al año 2 es ahora darle un valor académico. O sea, que en las universidades, en las escuelas, volteen a ver este proceso del naming no solo como un tema, ¿no? Como un pequeño renglón dentro del branding o dentro del diseño, sino tal vez como un taller, como una materia, no sé, o sea, tal vez en 1960 la carrera de diseño no estaba tan concreta, ¿no? Y hoy en día es una realidad muy fuerte. Nuestro sueño es que tal vez en 60 años la carrera de creación de nombres sea algo fuerte. Entonces, estamos en ese proceso y oportunidades como estas nos dan, pues, mucha felicidad, ¿no? Que podamos compartir con instituciones académicas un poco de lo que hemos aprendido en el proceso laboral. Buenísimo, eso es parte digamos que la academia tenemos que estar abiertos a todas estas cosas, Carlos. Mira, para cerrar te voy a leer un par de mensajes que dejaron los chicos y los profesores en el chat. No sé si los puedes ver tú, ahí dice Andrea, te dicen muchísimas gracias por la charla, fue demasiado interesante, aprendí un montón. Carlos Garro nos dice excelente charla. Karina Solano, me encantó, gracias. Cristi nos dice muchas gracias por la charla. Mariana dice sí, muchísimas gracias. Irina dice estuvo increíble, muchas gracias. Y Gabriel dice súper buena la charla, gracias. Así que Carlos, muchísimas gracias. Fabiano, no sé si quieres cerrar con alguna palabra, alguna cosa. No, nada más, de verdad. Creo que demasiado gracias te hemos dado, pero bueno, ahí no, una última. Así que gracias, Carlos, y un placer haberte atendido y estamos hablándonos a ver qué pasa en el futuro. Muchas gracias a todos. Y cualquier cosa que necesiten, si se quedan con alguna duda o algo que quieran saber más, me pueden hacer llegar, o sea, tienen mis datos, mi número, por correo, página, Instagram, Facebook, todo lo que necesiten, con todo gusto. Perfecto, yo creo que ya todos se están siguiendo en Instagram. Sí.